Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, como comentaba Carolina, la idea de hoy es presentar la nueva herramienta web que tenemos para lo que es la introducción de horas dentro del sistema, con lo cual, pues el qué es y el para qué sirve, pues es un entorno web donde vamos a poder acceder, pues como cualquier web, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a tener siempre disponible y es una herramienta que me va a permitir o que va a permitir a los empleados gestionar pues lo que son la introducción de horas, ¿de acuerdo? Con lo cual eso pues vamos a hacer, pues ahora veremos los tres retos que planteamos como cosas importantes que esta herramienta nos permite y luego veremos un poco la funcionalidad en cuanto a que pues habrá un perfil empleado que ahora veremos cómo es, que es el que introduce horas y habrá incluso un perfil administrador que puede validar esas horas, con lo cual digamos que vamos a ir gestionando todo lo que es la introducción de horas, que ahora mismo pues normalmente se suele hacer a lo mejor en papel o en alguna tabla Excel, que eso pasa a administración, que luego hay que mecanizar en el sistema, etcétera, etcétera, pues vamos a ir viendo cómo con esta nueva plataforma, con este nuevo módulo de herramienta, ¿de acuerdo? El empleado va a poder informar de las horas trabajadas en los diferentes trabajos y una vez hecho eso, validarlo por el responsable de departamento y eso será que nos hará que en el sistema tengamos automáticamente los partes, ¿vale? Ahora entraremos un poco más en detalle. Entonces, los tres retos que planteamos pues lógicamente el primero es un ahorro de costes administrativos, por lo que estábamos comentando, porque lo normal ahora mismo es que se hagan los partes o que el empleado haga los partes, que muchas veces a lo mejor no pasa por la oficina más que los viernes o los lunes a entregar los partes o a recoger alguna cosa, pero él directamente está trabajando en obra o está trabajando fuera de lo que son las oficinas, con lo cual, pues bueno, todo lo que es el flujo de información de esos partes, pues tiene que llegar pues vía papel o vía un correo electrónico a través de un Excel, etcétera, etcétera, y luego el administrativo correspondiente, pues tiene que mecanizar en el sistema de acuerdo a esos partes de trabajo, con lo cual, pues eso quiere decir que hay unos tiempos de desfase y luego además hay un doble trabajo, hay una parte que hace el usuario, que es pues la documentación de todos esos de todas esas horas realizadas en las diferentes obras o trabajos que se están que ha intervenido y que luego por parte de administración pues o administración o quien corresponda hace lo que es la introducción al sistema, ¿vale? Veremos que una vez introducido por parte del empleado con la validación de su responsable automáticamente estaría introducido en el sistema, ¿de acuerdo? ¿Esto que nos permite? Pues bueno, aparte de ahorrar estos costes administrativos, nos permite tener una herramienta publicable externa en la cual el empleado lo va a poder hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, porque va a estar siempre disponible. Él se va a conectar a una web, que lo podrá hacer desde el móvil, desde una tablet o desde un PC, ¿de acuerdo? Porque las ventanas están diseñadas para que puedan ser utilizadas en diferentes dispositivos y a partir de ahí pues puede introducir los datos, ¿de acuerdo? Con lo cual eso lo que estamos garantizando es ese flujo de información que hasta ahora también administrativamente pues hay una documentación por parte del empleado y un mecanizado de esos partes, pues ahora mismo en un solo paso ya está mecanizado, ya lo tenemos informáticamente en la base de datos, ya tenemos el dato, con lo cual ya puede seguir el flujo de la información y trabajamos en el mecanizado una vez, ¿de acuerdo? Y no pues a lo mejor en papel y luego la parte de introducción de datos en el sistema. Y por último, pues lógicamente esto que nos va a llevar, pues que los tiempos de respuesta en cuanto sobre todo al tema de tener los datos en tiempo real, pues va a ser mucho más efectivo. Es decir, si el empleado desde en el momento que sale del trabajo del día o terminar su jornada laboral en 10 minutos se conecta, introduce las dos o tres imputaciones que tiene que hacer o una imputación porque ha estado siempre en el mismo trabajo, en la misma obra, ¿de acuerdo? Pues automáticamente podemos tener disponibilidad, perdón, la disponibilidad de la información pues casi en tiempo real, por decirlo así, ¿de acuerdo? Con lo cual en el sistema, en el momento que validemos, generaremos el parte imputado en la obra que corresponda, con lo cual los listados de situación de obra o los costes o las horas imputadas en esas obras, ¿de acuerdo? Pues ya las tendremos actualizadas al día, ¿vale? Muy bien, la plataforma tiene dos perfiles. Bueno, ya hemos esbozado un poco con los conceptos que estábamos planteando, pues que hay por un lado lo que es la parte de empleado, la parte del usuario
del operario que está metiendo las horas y que simplemente él va a poder introducir pues en qué sitio ha estado o en qué obra ha estado trabajando, qué fecha, qué hora. Ahora veremos también que en función a que si nosotros tenemos control por actividad, control por capítulo o los diferentes niveles de imputación que podamos tener dentro de las obras, pues el sistema, en función a la obra que nosotros seleccionemos, pues generará las preguntas necesarias al empleado para que termine de informar todos los datos necesarios para la generación del parte. Entonces, el empleado, como os digo, el perfil empleado generaría todo lo que es la información de las imputaciones diarias de los trabajos realizados, y luego hay una validación previa antes de la generación del parte por parte del responsable de departamento, donde va a dar el OK, ¿de acuerdo? O donde tiene que dar el OK para que esos partes que previamente se han introducido, ¿de acuerdo? Pues puedan gestionarse ya, o mejor dicho, que convertirse en partes y ya tengamos, pues eso, lo que es la imputación en la obra, tanto de las horas como de las actividades o los capítulos o el nivel de información que se haya informado en ese parte. ¿De acuerdo? Por lo cual digamos que hay dos pasos. Uno, lo que es la introducción propiamente del dato, ¿de acuerdo? Y una validación, pues para que no la introducción no sea directa contra los costes de la obra, porque puede haber algún error o puede haber pues algo que corregir, ¿de acuerdo? Y el responsable correspondiente pues tiene que validar. Por eso la herramienta dispone eso, de dos perfiles que son los que pues introducen la información o validan la información de diferente manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues conceptualmente es eso, es decir, es una herramienta web donde vamos a poder tener dos perfiles, por un lado el perfil de empleado y por otro lado el perfil administrador, ¿de acuerdo? Y donde vamos a poder introducir esos datos para que se conviertan automáticamente en partes de trabajo y con una herramienta web, con lo cual nos permite, pues eso, ubicuidad, es decir, podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar y de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, ya pasamos, si os parece, a ver cómo funciona la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar con un perfil usuario. Entonces, cuando entras en lo que es la plataforma, veis que aquí queda, si solo tenemos el módulo, está dentro de lo que es la herramienta Mobile Servicios o el producto Mobile Servicios, donde pues está también el planificador y la gestión de avisos, ¿de acuerdo? Y también tenemos la entrada web de horas, ¿vale? Esta entrada web de horas se puede configurar exclusivamente, no es necesario disponer de los otros productos. Y este producto es independiente. Entonces, si solo se tiene este producto, pues veis que la pantalla es muy sencilla, porque además está pensada que, bueno, en web queda así un poco con mucho espacio, pero si lo vemos en un dispositivo más pequeño, pues tenemos toda la información necesaria, ¿de acuerdo? Entonces entraríamos en la opción de entrada web y aquí vamos a ir introduciendo de diferentes maneras y podamos ir viendo todos los datos que pues son necesarios para que el usuario que está metiendo la información pues tenga el control de lo que está metiendo y que luego a posteriori el administrador pueda validarlos, ¿vale? Si os fijáis, lo primero que me pregunta es la empresa delegación en la cual está posicionado el empleado. Igual que cuando tú entras en la aplicación te posicionas en una empresa delegación, que es la que tienes asignada, pues en esta plataforma ocurre lo mismo. Si nosotros dentro de nuestra base de datos tuviéramos diferentes empresas o diferentes delegaciones, ¿de acuerdo? Podríamos trabajar y el empleado se podría posicionar en las diferentes empresas para introducir los datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo aquí, veis, yo tengo la empresa matriz, que es la empresa demo, la delegación 1, la delegación 2 y la delegación 2 y la empresa 2, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que yo voy cambiando, veis, el empleado asociado a ese usuario también puede cambiar porque el empleado, pues en principio podría ser distinto, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, eso es multiempresa en función a los permisos. También esto se puede configurar por permisos y el usuario no tiene permisos de cambio de empresa, pues lógicamente no le aparecerán las empresas correspondientes, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que nosotros hemos informado, nos hemos posicionado en la empresa correspondiente y lógicamente como somos empleados no podemos cambiar, luego veremos que en el perfil administrador sí que podemos cambiar esta opción de empleado pues para verificar las horas de cualquiera de los empleados que supervisamos, ¿de acuerdo? Lo siguiente a informar sería el periodo, ¿de acuerdo? Que lo que hemos planteado es que inicialmente se trabaje con una tabla o con un cuadro resumen de la semana en curso. Entonces, nosotros aquí podemos cambiar y podemos
ir navegando sobre las diferentes semanas para ir viendo la información que o previamente está imputada o hacer alguna imputación nueva. Ahora vemos cómo interactuamos, ¿vale? Una vez que nosotros hemos posicionado en la semana que queremos, en la empresa y demás, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es, la primera vez, pues ahora tenemos algún dato, pero la primera vez es seleccionar el proyecto, la obra o proyecto, ¿vale? Entonces podemos hacer una búsqueda y simplemente escribiendo aproximaciones el sistema busca o bien por la descripción de la oferta, perdón, de la obra o bien por el nombre del cliente. Entonces, veis, he puesto cuadro y me enseña pues cuadro de distribución, que es la obra en la cual esto. Añadiríamos línea, en este caso como la obra ya la tengo en la rejilla, ya solo me habilita los días que tengo para seguir metiendo, veis que me ha habilitado los datos de los días de la semana que quedan libres, que todavía no he introducido horas, ¿de acuerdo? Y podríamos introducir, si fuera una nueva, pues directamente me hubiera añadido una línea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se introducen los datos? Pues muy sencillo, yo simplemente aquí pongo 4 horas, ¿de acuerdo? Y entonces el sistema me dice, muy bien, ¿cuál es la descripción? Es decir, cuando se introducen las horas podemos poner una descripción, pues que cuadro esto, pues conexionado de terminales, por ejemplo, que es el trabajo que se ha realizado, ¿no? En este caso, como os decía, el nivel de imputación de esta obra es por actividad o actividad, con lo cual me está solicitando qué actividad o actividad queremos imputar en esta línea de mano de obra, ¿de acuerdo? Como yo me posicionaba en el día 11, también me está poniendo el día 11, pero bueno, podríamos también cambiarlo. El tipo de hora que queremos imputar y, lógicamente, si quisiéramos cambiar las 4 horas que hemos introducido anteriormente. Entonces, sin más, aceptamos. ¿Veis? Me ha guardado la línea, me avisa de que ha guardado la línea y me posiciona en el siguiente día para ir metiendo pues correlativamente, si estoy metiendo pues los datos de una semana, ¿de acuerdo? Pues poder meterlos, y si estamos trabajando en una misma obra, pues podríamos hacerlo, ¿vale? Si clicamos sobre la obra, pues nos vamos al detalle de lo que tenemos introducido y podemos editar o incluso añadir elementos, ¿de acuerdo? Podríamos añadir elementos en otros días o con otras actividades o en el mismo día con otra actividad o lo que fuera, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos ir añadiendo cosas, ¿vale? Entonces, como veis, yo puedo o bien ir añadiendo obras nuevas o bien modificando obras existentes en lo que son los datos. Muy sencillito, sin más, es ir introduciendo los datos. Si le digo añadir y quiero añadir en una obra que tengo aquí, no hace falta localizarla, simplemente con habilitarla es suficiente. Veis, esta obra, por ejemplo, no tiene ni imputaciones por capítulo, ni por actividades, ni nada. Simplemente me pide una descripción y me pide la obra. La descripción no es obligatoria, si no se pone nada, pues es simplemente igual que en el sistema de gestión. Es decir, cuando metemos un parte y no ponemos descripción, pues él pondrá la combinación de la categoría y el tipo de hora y como descripción pondrá ese valor, ¿de acuerdo? Le daríamos a aceptar y ya quedaría guardado. Y como veis, aquí me aparece una leyenda en el cuadrito donde me está poniendo un triángulo de advertencia porque está todavía sin validar, ¿vale? Mientras esté sin validar, yo puedo hacer las modificaciones correspondientes, porque además es una imputación que estoy realizando yo, ¿de acuerdo? Y luego veremos que en el perfil de administrador pues puede haber más cosas, ¿de acuerdo? Esto sería lo que es la pantalla general a nivel de que yo puedo meter para una determinada obra en días concretos y sobre todo trabajando con el concepto de semana, es decir, voy metiendo los datos. Y si quiero entrar en el detalle de una en concreto, pues también puedo acceder, como hemos visto, a esto, ¿vale? Y después tenemos otra opción que es la vista general. La vista general lo que nos permite es ver pues del mismo periodo, ¿de acuerdo?, las imputaciones que yo tengo realizadas, aquí indistintamente de que pertenezcan a una obra o a otra, ¿de acuerdo? Las que ya están validadas me las marca con una V y ya no las puedo tocar porque se supone que están validadas, tendría que hacer un añadido en esa obra o en ese día para hacer la modificación correspondiente, y las que no, pues bueno, pues puedo borrarlas o puedo editarlas, ¿de acuerdo? Pues para que antes de que mi supervisor genere los movimientos, la aceptación correspondiente, o si yo detecto que hay un error, pues directamente poder hacer la modificación correspondiente. Aquí en la pestaña en general, como os decía, podemos ver pues, de todos los días que tenemos imputaciones, de todas las obras, etcétera, etcétera. Y aquí también existe la posibilidad de hacer una introducción de una línea nueva. Esta introducción, igual que es una pantalla similar a la que veíamos antes, pero con la consideración de que antes, como ya teníamos seleccionada la obra y la fecha, ¿de acuerdo? Pues realmente íbamos ya con un dato preseleccionado. Aquí, si veis, me permite volver a seleccionar la obra, ¿de acuerdo? Entonces, si yo selecciono la obra, ¿de acuerdo? Meto la descripción, meto el tipo de hora,
Podría hacer obra o administración, que eso no lo hemos comentado antes, pero también desde aquí podría hacer lo que es una obra, partes de obra o partes de administración, y también pues meteríamos la cantidad de horas a imputar y demás, ¿de acuerdo? Entonces con esto podemos hacer una introducción independientemente de que no tenga por qué tener el cuadro realizado con la introducción de los datos correspondientes, sino simplemente ir metiendo líneas de mano de obra en las diferentes obras. Entonces yo puedo ir metiendo y voy metiendo en cada una de ellas en diferentes proyectos con diferentes tipologías, ¿de acuerdo? Y esto serían lo que son las opciones a nivel de usuario. Entonces el usuario puede ir viendo las horas que lleva trabajadas en el periodo que tenemos seleccionado, lo que tiene validado y lo que no tiene validado, modificar las que correspondan y a partir de aquí pues hacer las validaciones, las introducciones de los datos correspondientes. Si os habéis fijado, en el momento que nosotros hemos introducido algún cambio en el sistema, se habilita abajo una barra que pone enviar emails, ¿de acuerdo? Este enviar email lo que hace es que una vez que nosotros hayamos terminado de introducir los datos, ¿de acuerdo? Le podemos hacer lo que es pulsar el botón de enviar email y esto lo que hace es generar un email con todos los registros que hemos ido introduciendo o modificando, ¿de acuerdo? Al supervisor que tenga asociado ese empleado, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de aquí el supervisor recibe un mail donde le dice el empleado fulanito ha hecho introducción de horas en esta obra tantas horas, en esta obra tantas horas, en esta obra las diferentes modificaciones que ha ido haciendo. Entonces, a partir de aquí el empleado ya sabe, o sea, el supervisor ya sabe qué es lo que tendría que hacer de nivel de control, es decir, ya podríamos entrar con el perfil correspondiente y a partir de ahí localizar ese empleado y generar las validaciones correspondientes en caso de necesidad, ¿de acuerdo? Entonces esto sería un poco lo que es, bueno, un poco no, estas son las funcionalidades que tenemos a nivel de perfil empleado. Como veis, pues eso, el empleado puede pertenecer a diferentes empresas, con lo cual podremos hacer la introducción de los datos en diferentes empresas, dependiendo de la seguridad y los perfiles que le demos. Seleccionaremos la obra localizando pues, por la descripción o por el cliente asociado y haremos una selección rápida para, en principio, a nivel de perdón, a nivel de semana, que es la introducción principal, pero como hemos visto también podemos hacer introducciones individuales en cada una de las obras, cada uno de los días, y que la introducción, el sistema, me va a ir pidiendo los datos en función pues a los datos que nosotros, o sea, más que a los datos que nosotros, al tipo de configuración, por ejemplo, instalación de vivienda, ¿vale? Esta obra, si no me equivoco, ¿veis? Me pide el presupuesto y me pide el tipo de hora. Entonces, habéis visto que o no me pide nada porque no tenemos ni control de presupuesto, ni control de actividad, ni control de partidas, ni nada de nada, o me pide el presupuesto, o me pide la actividad. Entonces, dependiendo de cómo tengamos configurada la obra, ¿de acuerdo? Pues haremos las preguntas pertinentes para que el usuario, el empleado correspondiente, tenga que meter forzosamente lo que son los datos. Porque si no mete todos los datos, aquí nos saldrá con admiración, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aquí me dejara de introducir, por ejemplo, bueno, en este caso vamos a dejar el tipo de hora sin introducir, ¿veis? No me deja, y aunque yo salga a la brava, ¿de acuerdo? Veis que ya no me pone el triangulito de pendiente de validación, sino que me dice que este registro está incompleto. Es decir, este registro me pone una admiración y me dice que está incompleto. Entonces podríamos entrar a modificarlo, ¿de acuerdo? Y editar y terminar de informar los datos necesarios para que el registro sea completo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya está corregido y entonces ya podríamos hacer, pues el supervisor podría validarlo y nosotros pues informar de que ese cambio ha sido corregido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este sería lo que es la funcionalidad que tenemos a nivel de usuario, ¿vale? Si os parece, entramos con el usuario supervisor. La pantalla de presentación es la misma y lo que es la pantalla de funcionalidad aparentemente es la misma, pero porque el propio usuario supervisor también puede llegar, bueno, de hecho seguro que tiene que introducir también horas, ¿de acuerdo? Con lo cual las funcionalidades que hemos visto en el perfil de usuario son exactamente las mismas, pero la diferencia del supervisor con respecto al empleado al empleado normal, al que no es supervisor, al usuario empleado, ¿de acuerdo? Es que
el empleado supervisor puede hacer un cambio de empleado. Entonces, igual que cambiábamos antes, como hemos metido los datos en la empresa 2, me voy a posicionar en la empresa 2, ¿de acuerdo? Veis que el empleado supervisor en la empresa 2 es otro empleado, no es el mismo, con lo cual él ya sabe que en la empresa 2 el empleado asociado a este usuario es otro. Y aquí, pues localizamos al empleado correspondiente. ¿Veis? Y aquí veo el resumen. El mismo resumen que estaba viendo a nivel de usuario empleado, pues lo estoy viendo ya a nivel de supervisor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Bueno, yo aquí, pues lo mismo. Puedo entrar a modo consulta, puedo ir viendo los datos que se han imputado, pues estas 2 horas, ¿de dónde vienen? Vale, pues estas son del día 10, del 10 de junio, que están validadas, y del 11 del 6, ¿de acuerdo? Que tengo pendiente de validarle a este empleado correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, son las mismas funcionalidades, lo que pasa es que solo, pues eso, a nivel de consulta. Si entraríamos con el usuario Ignacio, que es el empleado asociado en esta empresa para el supervisor, ahí sí que podríamos introducir horas porque digamos que son las del propio supervisor. Pero en este caso estamos supervisando horas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la posibilidad individualmente, ¿veis?, de marcar como pendiente, si queremos retroceder una que ya estaba validada, ¿de acuerdo? Podemos marcarla como validada o marcarla como rechazada. Si la marcamos como rechazada, le llegará un email al empleado correspondiente y el empleado correspondiente tendrá que corregir pues la incidencia que se detecte, ¿de acuerdo? Y aquí pues podríamos ir o bien marcando una por una todas las opciones como aceptadas, o también tenemos una marcar todas, que la podemos marcar todas como rechazadas pues porque están todas mal, o marcar todas como aceptadas, y el sistema lo que va a ir haciendo, veis, automáticamente ya ha generado la validación de estos datos. Digamos que, ¿qué es lo que ha hecho el sistema con estas validaciones? Pues lo que ha hecho con estas validaciones es generar ya definitivamente el parte, con lo cual si ahora nos fuéramos al sistema estaríamos viendo pues en la obra esta de cuadro de distribución, ¿vale? Tengo por aquí abierto ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo los borradores que se han ido generando. Instalación de viviendas, este es el último que hemos metido, ¿vale? Instalación de alumbrado, instalación de viviendas, alumbrado, a ver, ¿dónde está el de cuadros? El de cuadro de distribución, ¿de acuerdo? Si nos vamos al parte, ya hemos generado el parte correspondiente con el conexionado de terminales que habíamos puesto en la primera pantalla, ¿de acuerdo? Con lo cual, con eso ya, como veis, ya es un parte, igual que si lo hubiéramos mecanizado manualmente, pero todo esto ha venido, pues eso, primero se genera un borrador del parte, que está pendiente de validar, mientras el empleado ha metido en el sistema el dato y el supervisor no ha dado el ok a esa imputación, ¿de acuerdo? Lo tenemos guardado como un borrador, y en el momento que el supervisor ha dado el ok a esa línea o a ese registro que nos ha informado el empleado, automáticamente generamos el parte correspondiente, con lo cual con eso lo que conseguimos es eso, que en el momento de validación se genere el parte, con lo cual, pues bueno, las horas están imputadas en la obra, el coste está imputado en la obra, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pues estos son las funcionalidades. Como veis, hemos intentado hacer algo sencillo, ¿de acuerdo? Que sea lo suficientemente ágil y que nos dé las funcionalidades pues para que cualquier usuario empleado pueda meter los datos pues en las obras en las cuales él está trabajando habitualmente, ¿de acuerdo? Que haya un paso de validación para que no haya imputaciones en obra, no se generen los partes directamente por algún error de introducción de datos o lo que sea, y que haya un paso de validación, que como veis también es muy sencillo, y si no hay ninguna cosa extraña, que además lo que hacemos también es en este cuadro resumen sumamos tanto a nivel de horas por semana como a nivel de días, con lo cual enseguida podemos ver si realmente hay un día que se nos ha ido o una obra que se nos ha ido, ¿de acuerdo? De horas, pues podemos identificar rápidamente porque el cuadro me está dando pues resumen tanto a nivel semanal, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de obra como a nivel de día. Entonces, bueno, pues este ya tiene sus 8 horas completas, este sus 8 horas, aquí me faltarían 5, y bueno, a partir del jueves pues todavía no tenemos imputaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta es estas son las funcionalidades que hemos diseñado, ¿vale? Entonces, ahora sí que... Iniciamos la ronda de preguntas.